Seguimos con más de Primera Página el día de hoy. Antes de darle la bienvenida a nuestro segundo invitado, también queremos presentarle una de las informaciones relacionadas a nuestro tema y tiene que ver con el paro de los educadores que se realizó por 24 horas. Ellos indican que se cumplió el 95%. En 10 entidades específicamente se habla sobre este paro. Ellos solicitan reivindicaciones laborales y salariales y también hacen una solicitud bastante puntual y es el aumento a $600 o el equivalente para el sueldo o salario de estos trabajadores de la educación. Vamos a ver primero esta noticia de Primera Página. Yo tengo la obligación de defender la educación. Yo sé que le están haciendo daño a los niños, ¿por qué me voy a callar? Con consignas y en defensa del sector, el gremio de educación nuevamente salió a las calles, esta vez para exigir frente al Ministerio de Educación mejoras en cuanto a salarios y beneficios laborales se refiere. Mira, nosotros exigimos que se nos cancele el 260% que se nos adeuda actualmente. Pedimos que se incorporen la póliza HCM, seguro funerario, que nuestros jubilados puedan verdaderamente tener un salario que les permita siquiera comprar sus medicinas. Las voces de los educadores también fueron alzadas para denunciar las deficiencias que a su juicio el sector presenta en el país. Aseguran que es violado el derecho a la educación de los niños y adolescentes. Nuestros derechos han sido violentados y no solamente la del docente, sino también de los estudiantes. Yo soy docente 1 y trabajo en la parroquia de La Vega y vivo día a día. Estudiantes llegan al acto cívico y se me desmayan. Cuando tú le preguntas que por qué se sienten mal, ellos te dicen que no han comido. El gremio presente aseguró que tras efectuado este primer paro de 24 horas a nivel nacional, realizarán uno en los próximos días de al menos 48 horas hasta ser escuchados por las instituciones competentes. Michelle Agreda, Globovisión. Y con este reporte de nuestra compañera Michelle Agreda vamos a dar comienzo a nuestra segunda entrevista de la mañana de hoy. Se trata del señor Orlando Pérez, quien es presidente de SINAFUN, Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial y también constituyente. Un gusto, bienvenido a Primera Página una vez más. Veíamos estas declaraciones, veíamos solicitudes bastante puntuales, un pago de 260% pendiente que aseguran estos trabajadores, además que se incluyan las pólizas de HCM y seguro funerario. Además, entre las solicitudes que hacían el día de ayer era que se solicitaba un pago de $600 o el equivalente a bolívares para estos trabajadores. Con respecto a estas solicitudes, ¿ustedes apoyan parte de esto? En primer término, un saludo a todos los usuarios de este programa y a todos los maestros, obreros y administrativos adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Lo primero que debo informarle a todos los usuarios de este programa es que somos 17 organizaciones sindicales quienes firmamos la convención colectiva, no 8 organizaciones sindicales. Eso es lo primero. Lo segundo, esta moneda tiene dos caras. Por un lado, un gobierno que se ha dedicado a tratar de estabilizar la paz laboral y el derecho humano a la educación, comenzando el año escolar, con reactivar el mantenimiento de las estructuras escolares, con uniforme, con textos escolares. SINAFUN reconoce que hay un problema desde el punto de vista del poder adquisitivo, del salario del trabajador, y por eso lo que ha venido expresando es, número uno, a través de la Ley Orgánica del Trabajo, es que el 434 y el 440 nos conlleve a la revisión de la convención colectiva, que después de la reconversión le quedó corta. O sea, ninguna convención colectiva va a responder como la suscribimos en este momento para el problema de una superinflación inducida, que hay un bloqueo. Ustedes ayer lo decían en su programa, que hay una compañía transnacional de telecomunicaciones que se está yendo y está creando un problema. O sea, los venezolanos y venezolanas tenemos que asumir que no tenemos las mismas condiciones del petrodólar para con un paro conseguir $600, $1.000 de salario. ¿Qué sería lo más cercano entonces para un salario efectivo para un ¿Qué es lo que educador? hemos dicho de la Central Bolivariana Socialista de Trabajo? Hay un parámetro que es el petro fluctuante, el petro internacional, que está en 1.200.000 bolívares. Nosotros hemos dicho que medio petro podía ser el salario mínimo, que es 600.000 bolívares, y a partir de ahí se tomara el tabulador de los educadores y educadoras para que entonces a nivel de la administración pública, tanto salud, administración pública y educación, se considerara para elevar el poder adquisitivo. Pero debe haber una política integral. La política integral que nosotros proponemos es
el aumento salarial, pero el tema de los precios tiene que ir ligado a cualquier aumento salarial. Si no es posible que el poder adquisitivo... Pero estas son políticas económicas que son de manos del Estado. Esto se escapa de la realidad del ciudadano y también de los docentes. No, nosotros estamos solicitándole al presidente de la República, porque no es un problema de los educadores, es un problema de todos los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Estamos siendo afectados, tanto del salario, nuestro poder adquisitivo y nuestra seguridad social. Por eso nosotros le estamos solicitando al presidente de la República una reunión con los trabajadores y las trabajadoras. Hay quienes tienen el propósito gremial de verdad de defender a los trabajadores, pero hay quienes tienen un propósito de carácter político. ¿Por qué razón lo estoy diciendo? Fíjate, este es el mejor momento para nosotros discutir la ley orgánica de educación, la ley del ejercicio de la profesión docente y la ley de educación universitaria. Tenemos el mejor momento para transformar la educación venezolana y potenciarla hacia el tema productivo, hacia el tema tecnológico. ¿Qué hemos dicho en materia de seguridad social? Le estamos solicitando al Ejecutivo Nacional que el 20% de las casas construidas estado por estado de la Gran Misión Vivienda debe ser para los trabajadores de la educación. En el tema de la salud, estamos pidiendo la articulación de los hospitales universitarios, del Seguro Social, del IPASME, de los hospitales militares, porque las clínicas privadas han dolarizado el servicio y ningún HCM, que de paso la compañera que acaba de hablar, el HCM existe en la convención y se está cumpliendo, pero con el monto que pusimos para aquel momento. ¿Cuál fue el monto? El monto para aquel momento eran 25 millones, este momento después de la reconversión ese monto no nos sirve y por eso estamos pidiendo que del fondo administrado del HCM se potencie más bien lo que tenemos seguro. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el IPA, tenemos el Seguro Social, que la ley establece que fue creada para atender a los trabajadores y a su familia. Sí, pero en este momento también hay denuncias, no solamente para este mes, sino también se viene realizando diferentes protestas por parte del sector de la salud, solicitando insumos y medicamentos. ¿Podría ser entonces un paliativo destinar estos fondos directamente a los hospitales y centros de salud públicos? Claro, porque la atención primaria, que hay que potenciar, y la atención, en este caso hospitalaria, hay que potenciarla. Un HCM lo que hace es enriquecer a las clínicas y a las aseguradoras, mientras que ese fondo que estamos utilizando por un lado para las clínicas privadas y me descuentan mi seguro social y me descuentan el IPASME, si unificamos eso debe potenciarse el mismo esfuerzo. Lo que está pagando el Estado por HCM para una clínica privada debería potenciar para todos los venezolanos y venezolanas la seguridad social. Por eso es que estamos exigiendo que lo debatamos, vamos a debatirlo con el presidente de la República. Yo estoy seguro que el presidente de la República y el ministro Aristóbulo Isturi tienen la certeza de la preocupación que tienen los trabajadores de la educación. Ningún país avanza si su educación no avanza. Señor Pérez, ¿y qué sucede con esa denuncia que hacen de ese pago pendiente de 260% de esa deuda? Fíjate, eso tiene que ver con los aumentos del mes de octubre del 2018, del mes de enero, del mes de abril y del mes de octubre. Hay un reclamo que hemos venido realizando las organizaciones sindicales porque el decreto ha superado los aumentos. Si hay que decirle a los televidentes, a las madres, a los padres de sus niños en las escuelas, que en este momento lo incorrecto es violentar el derecho humano a la educación. Es incorrecto. ¿Qué debemos hacer las organizaciones sindicales? Introducir el pliego conciliatorio a través de la Inspectoría del Trabajo, las 17, solicitar por el 434, por el 440, la revisión de una convención colectiva que ya no nos sirve. Esa es la verdad. Y que la base de cálculo de nuestro salario no puede seguir siendo el soberano. Si nosotros aumentamos el 1000% en soberano y las mafias estas oligárquicas que tienen que ver con los servicios y los alimentos y las medicinas siguen elevando los precios y no se regulan, no estamos haciendo nada. Por eso el debate con el presidente directamente es lo que la central solicita. Es que usted toca un punto muy importante, toca el punto de la salud. Usted habla sobre mafias, sobre las empresas privadas, pero es necesario repotenciar y potenciar el sector de salud, porque si va a un hospital, usted como trabajador público o un docente no consigue cómo atenderse porque no están los recursos y el médico, por más que tenga la voluntad, no puede hacer la atención oportuna de cada uno de los pacientes. Por eso toca ese punto bastante importante. Claro, ¿qué es lo que estamos pidiendo? El seguro social es un patrimonio de los trabajadores y su familia.
El IPASME para nosotros los educadores, trabajadores del ministerio, también es un patrimonio. ¿Y qué es lo que estamos exigiendo desde SINAFUN? Potenciarlo, que en vez de entregarle recursos al sector privado, se le entregue al sector público. Que debe ser progresivo. Estoy de acuerdo que sea progresivo, pero debemos potenciarlo porque es lo único que tenemos. Algunos trabajadores nuestros han ido a las clínicas que tienen acuerdo con el Ministerio de Educación. Ellos ponen un presupuesto y ese presupuesto, si no está en el alcance del Ministerio de Educación, echan a la calle al trabajador, a la trabajadora o a su familiar, no importa la condición que tenga. Pero también pasa con... Tenemos que dar. Tenemos que garantizar una seguridad social para el trabajador y su familia. Y esa seguridad la debemos potenciar a través de una propuesta, una sugerencia. No basta con quejarnos, no basta con decir el salario no me alcanza. Hay uno de los trabajadores de la educación. 1, la base de cálculo debe cambiar. 2, debemos revisar la convención colectiva. 3, peleemos y debatamos hacia el tema productivo. Y a los maestros y maestras. Maestros y maestras. Es necesario, si son afiliados a las otras 8, exigirle que vayamos con el pliego conciliatorio a evaluar la convención colectiva con los reclamos que tengamos para que se potencie. El paro por sí solo lo que hace afectar es al pueblo, porque quien va a la escuela pública es el sector más empobrecido de este país, no es el sector que puede pagar un colegio privado. Por eso la convocatoria es: sí tenemos que hacer el reclamo, sí tenemos que hacer acciones, pero debemos ser propositivos. Sentemos al ministro, sentemos al gobierno a debatir las mejoras de los trabajadores de la educación, porque un país donde se paralice la educación y la salud, quienes quieren llevarnos a un paro general deben tener en cuenta que los maestros y maestras, los trabajadores y los padres y representantes de este país no lo vamos a permitir. La educación debe seguir funcionando y la salud debe seguir funcionando. Y vamos a ver esta propuesta y también si los trabajadores han sido recibidos por parte del Ministerio para Educación. Han hecho muchas denuncias, han dicho de que el momento que van a protestar a las afueras no son recibidos por el ministro, sino que mandan a un representante a recibir la carta, pero que nunca tienen respuesta. Vamos a ver qué nos responde sobre esto en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa aquí en Primera Página. Estamos conversando con Orlando Pérez, presidente de SINAFUN, Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial, constituyente también. Vamos a la pausa. Preguntas, comentarios, @Primera Página, etiqueta Primera Página. Ya regresamos. Seguimos conversando con el señor Orlando Pérez, constituyente y también presidente de SINAFUN. Le deja una pregunta al aire antes de irnos a la pausa, y es sobre si los trabajadores son recibidos realmente por el ministro, por los representantes del ministerio, debido a que han hecho diferentes denuncias, que cuando están protestando a las afueras, le mandan un representante, le piden el documento de las solicitudes y no son recibidos ni tienen reuniones. ¿Esto realmente es así? Fíjate, las organizaciones sindicales regionales, el Colegio de Profesores, la FBM, FENATEP, subregionales no firman contrato colectivo nacional. Quien firma el contrato colectivo nacional son sus presidentes y presidentas. Y nosotros, por eso quien escriben en los Twitter, les voy a entregar las actas. El próximo programa me comprometo entregar las actas, a traer las actas donde los presidentes de las federaciones han firmado en las reuniones que hemos sostenido con el ministro Aristóbulo Istúriz Almeida y con su equipo. Nosotros nos hemos reunido, hemos exigido el pago de deuda, hemos exigido que se resuelva el tema de la seguridad social. Las 17 organizaciones, no 8 federaciones. Nos decía hace unos minutos en la parte anterior que la deuda que se reclamaba también venía del año 2018. Si se han reunido, si han sido recibidos, si han hecho estas elevaciones, ¿realmente qué soluciones se han dado durante este tiempo? Ya ha pasado casi un año. Fíjate, el Ejecutivo Nacional, nosotros no podemos negar que el presidente de la República ha dado aumento por decreto cada 3 meses. Y en ese decreto, cada 3 meses, el aumento que nosotros habíamos firmado en la convención colectiva era de 40% en el mes de diciembre del 2018, y el Ejecutivo Nacional entregó 150%. En el mes de enero era 60% y entregó 360%. Por eso es que SINAFUN dice, si el Ejecutivo está reconociendo que lo que firmó desde el punto de vista del poder adquisitivo no nos va a servir si no los cancela,
y nos das más del porcentaje que nos corresponde, lo correcto es que las federaciones optemos por la revisión de esa convención, cambiar la base de cálculo y cambiar... ¿Cuándo se podría lograr eso? ¿Cuándo se podría lograr? SINAFUN ya hizo el escrito con las otras 8 federaciones obrero administrativo y lo va a introducir la próxima semana en el Ministerio del Poder. ¿Qué día? Lo vamos a hacer aproximadamente el día miércoles, vamos a entregar nuestra comunicación donde exigimos del 440 que se siente el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo con las organizaciones sindicales signatarias para que debatamos y que traiga como consecuencia redimensionar. Es correcto que nos quejemos, que busquemos mejoras salariales, porque la educación, el trabajador de la educación es sumamente importante para cualquier país. Esto no quiere decir que el resto de los trabajadores no sean importantes, pero la educación transversaliza a nuestro juicio todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana del venezolano y la venezolana. Por eso lo importante de que las organizaciones sindicales nos sentemos con el gobierno nacional y le expresemos nuestra opinión, más allá de la comunicación que pueda tener el ministro con el presidente, que se siente con las federaciones del presidente y que discutamos con él el tema educativo. Tenemos muchas propuestas que estoy seguro que el Ejecutivo Nacional puede avanzar en ello. Y quiero culminar con el tema de la salud. Dígame. Mira, el tema de la salud es de primer orden para todos los venezolanos y venezolanas. El tema de los medicamentos. Contemplado en la Constitución del país. El tema de la atención primaria, el tema hospitalario. Por eso es que SINAFUN es la única organización que no está pidiendo auméntame el HCM. Está diciendo la inversión no la hagas en las clínicas privadas, hazla en las instituciones públicas. Es verdad, las instituciones públicas no tienen insumos, queremos que tengan insumos. Queremos que los trabajadores de la salud sean bien pagados, que no se vayan, que no emigren. Por esa razón, ¿cuál es la exigencia número 1 que estamos haciendo? Discutamos los trabajadores directamente con el presidente, porque el presidente viene del sector de los trabajadores y trabajadoras y nos vamos a entender, más allá del informe que le pueda colocar el ministro de turno. Por eso creemos que en este momento lo importante, si el gobierno nacional y un sector de la oposición ha establecido que hay que volver a la paz, que hay que recuperar la economía, que hay que darle estabilidad a la sociedad, desde el punto de vista democrático, como nosotros vamos a estar convocando a paro, a problemas y no somos propositivos. Si ustedes ven las propuestas que vienen haciendo estas organizaciones sindicales, no hacen propuestas de mejorar la educación, la única propuesta que hacen es el aumento salarial. Es importante, estoy de acuerdo que todos tengamos un buen salario, pero también debemos decir para el educando, para el pueblo, para la estructura, ¿qué proponemos? Constituyente, ya nos va a corresponder revisar la participación de la audiencia, pero quiero que me responda rápidamente y reiterar su opinión con respecto a la incorporación de chamba juvenil y también al proceso educativo antes de irnos a esta participación. Fíjate, los trabajadores adscritos a SINAFUN, la opinión que tenemos es que todo aquel que quiera ser educador tiene que cumplir con la Constitución y la ley, tiene que cursar estudios de educación, tiene que ser o estudiante de educación, como lo dice el reglamento o como lo dicen las convenciones colectivas, o un profesional de otra área que no sea educador que pueda ser el componente docente. Esa es la posición que SINAFUN públicamente ha ejercido y lo tiene por escrito ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Muy bien, Constituyente, nosotros ya estamos listos para revisar la participación. @primera página, etiqueta primera página. Somos tendencia en el puesto número 3 en nuestro país y nuestro compañero Halim Naín ya se encuentra listo para la revisión. Así es, Daniela, la primera duda que vamos a saldar de nuestra audiencia la hace Freddy Omar Coronel y dice lo siguiente: ¿ve con buenos ojos llevar gallinas a las escuelas? El país está en un bloqueo y lo correcto es, con 15.000 hectáreas que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que esas áreas sean productivas. Y a quien hace la pregunta debo informarle que existen escuelas técnicas agrícolas, donde no solamente hay gallinas, sino que hay cerdo, hay ganado, o sea, hay escuelas que se encargan específicamente de esa área. Bien, tenemos otras dudas que hace nuestra audiencia el día de hoy a través de @primera página y la etiqueta primera página. Tenemos la siguiente: Ramón Ramos, el líder, nos dice:
¿Qué se ha hecho desde la Asamblea Nacional Constituyente para buscarle una solución al problema del sector educativo? ¿Pudiera usted señalar los avances en esta materia? La Comisión de Educación hasta ahora hemos discutido 4 problemas fundamentales. El primer problema hemos dicho que es la ley del ejercicio de la profesión docente. La segunda tiene que ver con la ley de educación básica, la ley de educación universitaria, porque allí está el funcionamiento y las responsabilidades que tenemos que cumplir y cuáles tiene el Estado. Y la cuarta tiene que ver con el tema laboral de los trabajadores de la educación. Desde allí hemos hecho hasta ahora 2 reuniones con el ministro Aristóbulo Isturiz de la Comisión y le hemos hecho algunas propuestas de las denuncias que nos han venido llegando del sector de los trabajadores en el área de la vivienda y en el área de la seguridad social. El ministro Aristóbulo tiene las propuestas que hemos hecho y como vicepresidente del área social las tiene y creo que la próxima semana tenemos una reunión con las organizaciones sindicales y allí podríamos nosotros entonces tener respuesta de las propuestas que desde la Comisión de Educación le hemos hecho al ministro de Educación. Bien, la última participación de la audiencia que vamos a revisar el día de hoy la hace Willy, dice lo siguiente: ¿dónde vive este señor y a quién defiende? Por Dios, me pagan 50.000 quincenal y pago 60.000 en pasaje. Eso es esclavismo revolucionario. Bueno, el señor que acaba de hablar evidentemente no ha escuchado las propuestas que hemos venido haciendo. Nosotros estamos proponiendo, lo hicimos en este mismo espacio, para todos los trabajadores de la administración pública que está en frontera, que ciertamente el tema de la gasolina, de la electricidad, es un problema no resuelto. Hemos dicho que para ese trabajador debe haber una prima de transporte de 300.000 bolívares. Y una de las propuestas que estamos elevando las 17 organizaciones es que debe existir una prima de transporte de 200.000 bolívares para todos los trabajadores de la educación. Y señor, soy jubilado con 29 años de servicio, docente 4, nunca fui director, coordinador o subdirector, fui educador de aula, jubilado, pensionado y vivo en el paraíso con un crédito del IPASMEC. Constituyente, también tengo una última inquietud de ese mismo usuario y con esto vamos a finalizar lo más breve posible. Dice, mientras discutimos nos morimos de hambre, el aumento debe ser de inmediato, es un acto de conciencia. ¿Qué responde a esto? Estamos de acuerdo que el aumento debe ser de inmediato, pero no sigamos diciendo que si nos dan un aumento trimestralmente, se aumenta la inflación porque dan un aumento muy seguido. O sea, pongámonos de acuerdo. En este momento, el gobierno nacional en una política integral debe asumir la regulación de los precios y el aumento del salario para que el poder adquisitivo de los trabajadores, no solamente los educadores, todos los trabajadores de Venezuela, podamos tener poder adquisitivo. Debe haber una paridad entre lo que gano y el costo de la vida. Y ese es el tema de fondo que debemos discutir. Estoy de acuerdo con usted, debe existir en este momento un aumento salarial, pero debe haber una regulación de